La sociedad francesa les agradece mucho la presencia de ustedes. Les agradece mucho la presencia de ustedes en este 144 aniversario de la Fundación. Si nosotros recorremos un poco la historia de Chacabuco, en ese momento un punto en La Pampa, hacía 17 años que había sido fundado el distrito, y los franceses, que ya había franceses residentes aquí en esta zona, fundaron la Sociedad Francesa de Socorros Mutuos. Eran todos, lógicamente, franceses nativos, ocupados en cuestiones de agricultura, comercio, y se fueron agregando toda la parte artesanal. Hubo dentro de la inmigración francesa una impronta de integrarse de una manera absoluta y creadora. Tenemos que en este acto resaltar que la Sociedad Francesa fue fundada el 15 de agosto, es decir, fiesta de la Asunción. Por lo tanto, la recordación de la fe que precisamente los inmigrantes trajeron dos cosas muy interesantes, muy prácticas, como fueron, por un lado, la lengua, las diversas lenguas como en este caso los franceses, como fue luego italianos y demás nacionalidades que vinieron a poblar la Argentina. Y trajeron también la fe. No nos podemos olvidar que si eligieron para fecha de fundación un 15 de agosto de 1912, se inauguraba este salón social que congregaba y cumplía una función de acercamiento entre ellos, porque las distancias eran muy grandes, sobre todo en las partes rurales, y era un punto aquí de concentración. Cuando decimos de la fecha de fundación, un 15 de agosto, y que nos referimos al tema de la fe, y circunscribiéndonos únicamente a la parte que corresponde a la inmigración francesa, venían ya con un elemento que había hecho carne ya en ese país que se llamaba Francia. Tenemos que la Iglesia había distinguido a Francia como hija predilecta de la Iglesia. Hasta el siglo V, en que se produce la invasión de los francos, hasta ese momento era Galia. A partir del siglo V comienza la invasión de los bárbaros, los francos, y comienza la evangelización de Francia. Tenemos el caso del rey Clovis I. Esto continúa hasta el año 800, en que aparece la coronación de Carlomagno, Charlemagne. Charlemagne era un devoto de toda la obra que había difundido San Agustín y tomó a De Civitas Dei como un ejemplo para su reino. Fue Carlomagno él comenzó con la dinastía carolingia. Entonces, con todos estos elementos de evangelización, de tomar la ortodoxia cristiana como una regla, no solamente individual, sino impresa general, tenemos entonces el por qué se había elegido una fecha muy cara a la religión católica. Si nosotros miramos esta historia de la evangelización, llegamos al siglo XIX,
en que fue uno de los más turbulentos que ha tenido Francia en su larguísima existencia. Se pasó desde los últimos años de la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico, la República, hasta llegar finalmente a 1870, en que comienza la Tercera República. El año 1871 se produce la Comuna de París, es decir, como que fue un movimiento revolucionario inclusive sangriento, y se produce como una continuación de todo esto una gran necesidad de hacer su lugar cada uno de ellos, sobre todo el caso de pequeños agricultores, artesanos. Entonces, aquí es donde se produce el segundo movimiento inmigratorio. El primero había sido en la época de Rivadavia, en la cual franceses e irlandeses eran los que habían llegado aquí y que habían poblado el país, que era casi un desierto. Después de estos acontecimientos, la mayoría de los franceses que vinieron hacia aquí eran de la zona del sur, del Languedoc. Y tenemos que se insertaron de una manera total. Ya en la época de la independencia, muchos franceses, cuando terminó el Imperio Napoleónico, vinieron aquí y se agregaron a las luchas libertarias. Si ustedes recuerdan lo que han hecho en la escuela, lo que han estudiado como temas históricos, tenemos casos en que los apellidos franceses hablan por sí mismos. Bueno, luego continúa, como les dije, la época de Rivadavia, con esa otra inmigración en que se dirigen fundamentalmente a la parte de campo, la parte agraria. Y luego esta ola inmigratoria va a continuar hasta 1940, es decir, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y recuerden que hubo 260.000 franceses desde el inicio hasta el momento en que comienza la Segunda Guerra. Fue uno de los países más elegidos por los inmigrantes franceses por motivos que era un país muy prometedor, un país que ofrecía ciertas ventajas a quienes venían y a su vez estaban ya en un estado casi de hartazgo con los problemas políticos que había en Francia y que repercutía en sus bolsillos. Bueno, entonces de todos estos lugares vamos a distinguir a un pueblo del tamaño de Chacabuco que se llama Castres. En la ruta latina era Castras. Y aquí es donde nace el padre Jorge María Salver y cómo se integra aquí en la historia de la República Argentina. Bueno, la identidad nacional se transformó profundamente con la inmigración, destacándose por la diversidad cultural y la transformación social. El legado arquitectónico más destacado se refleja en la fusión de estilos europeos. Un ejemplo es la construcción que todos tenemos presentes en nuestro país, como es la Basílica Nuestra Señora de Luján, de estilo neogótico, inspirada en las catedrales europeas y diseñadas por el arquitecto francés Ulrico Courtois. Presentamos al presbítero Darío Klein, que disertará sobre este tema, a quien le agradecemos esta colaboración. Feliz aniversario a la Alianza, estos 144 años
que, bueno, hoy con un poco de temor, de vergüenza, tengo grandes profesores míos también en el auditorio, ¿no? Y a decir verdad, cuando Gustavo Porfiri, de parte también del profesor Mario Pinto, apareció por la parroquia con esta idea, ¿no?, del legado de la cultura francesa en la iglesia, una mirada en la iglesia. Bueno, ahí fue cuando se nos ocurrió Luján. Dijimos, bueno, qué mejor que la Basílica de Luján y el Padre Salver. Entonces, el primer movimiento fue decirle al gran especialista en el Padre Salver y en la Basílica de Luján, que es Monseñor Juan Guillermo Durán, un sacerdote de nuestra arquidiócesis de Mercedes Luján, que tiene en este momento 81 años y bueno, fuimos a verlo con el Padre Agustín, que no puede estar ahora aquí porque está celebrando la misa, pero después seguramente se suma. Fuimos a verlo, está en Junín viviendo, bueno, ha tenido algunos problemas de salud, y él, ¿por qué les digo que es el gran especialista en el tema? Él es historiador, es doctor en historia de la Iglesia, profesor ha sido en la Universidad Católica durante muchísimos años, en el seminario fue también profesor de una buena camada de los sacerdotes que hoy estamos, ha sido consultor del Vaticano en temas de historia, de archivo, una autoridad, y a la vez investigó mucho sobre la figura del padre Jorge María Salver, y luego le tocó también presentar esos libros muy bien documentados. Él escribió 3 tomos sobre el padre Salver, y hoy nosotros tenemos que es una especie de divulgación. Bueno, escribió esos 3 tomos que sirven en este momento en Roma para la presentación de la causa de beatificación del padre Salver, que, bueno, se hizo el proceso diocesano con la historia de Monseñor Durán y todos los testimonios que se pudieron encontrar, y eso se eleva a Roma, y después, bueno, va caminando hacia los altares el padre Salver. Ha sido el apóstol de la Virgen de Luján, el padre Salver, y es Monseñor Durán el que tendría que haber estado acá. Pero brevemente nos dijo que él ya se retiró de toda la actividad académica. Y entonces me dio material y me dijo, vos lo vas a poder hacer, tomá. Y entonces acá estamos. Esta es la realidad, ¿no? Espero poder estar al menos un poquito a la altura de las circunstancias y poder transmitir alguna cosa que va a ser seguramente completada y superada con las imágenes, porque así también con Gustavo, con Guillermo, y bueno, fuimos así en equipo, fue también Marcos, me sale el Scali del papá, y bueno, me salía el Marcos. También fuimos con él y estuvimos una buena cantidad de horas en la Basílica con gente muy preparada que está en la parte de guías de las visitas turísticas, ¿no? Y entonces, bueno, con eso seguramente que se va a ampliar muchísimo lo que yo pueda decir. Es más, lo que yo quiero decir así muy brevemente, además de hablar así me parece con justicia del padre Durán, es, bueno, el misterio, ¿no? El misterio de Dios llamando a personas e interviniendo en las historias personales y las historias de los países, ¿no? Eso es una mirada, por supuesto, una mirada de fe, pero bueno, los que tenemos fe no podemos dejar de ver que hay alguien que va como tejiendo y va marcando ciertos caminos. El padre Salver llega a la Argentina, como estaba diciendo recién el profesor Pintos, ¿no? desde su Francia natal en 1871, esos años entonces tan convulsionados, como decía también el profesor. En septiembre
de 1871, él se embarca en el puerto de Burdeos y llega entonces a un Buenos Aires que se está reponiendo, y todavía no, de la epidemia de fiebre amarilla, que dejó diezmada la población. 1871, Buenos Aires afectada por la fiebre amarilla. Él se incorpora, el padre Salver, al Colegio San Luis de los Franceses y comienza ahí a dar clases y a aprender castellano. Es un jovencísimo, está teniendo ahí 24 años, 25 años, recién ordenado sacerdote. A los pocos meses lo mandan. Él pertenece a la Congregación de la Misión, los Vicentinos, fundados por San Vicente de Paúl. Y bueno, su ilusión, seguramente siendo encima tan joven, ir a los infieles. Y acá viene, ¿no es cierto? Llega a la Argentina, llega a una Argentina diezmada por la fiebre amarilla, y ahí en la escuela donde está, en Buenos Aires, se organiza y forman parte ellos de la primera peregrinación de la Arquidiócesis de Buenos Aires a Luján. Tengamos en cuenta que Luján existe desde 1630, pero como podían existir las cosas en ese tiempo, ¿no? Primero fue un ranchito, una ermita, después fue un templo muy humilde de barro, y luego el templo que conoció Salver, que era el de Lesica y Torresuri, que era un templo colonial muy venido a menos, ¿no? Entonces, ¿cómo llega Salver a Luján? En esa primera peregrinación de Buenos Aires a Luján, donde van a agradecer precisamente el fin del flagelo de la fiebre amarilla. Esas peregrinaciones que se siguen haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Había trenes, entonces eso facilitaba también la llegada de los peregrinos. Bueno, allí cuando Salver se encuentra con esto, ¿no es cierto? Les digo, se encuentra con ese templo colonial muy mal estado. Salver empieza como a pergeniar, o hay algo que primero se impactó con la Virgen, lo flechó, podríamos decir, la Virgen de Luján, y él dice, esta perla necesita un cofre mejor, ¿no? Es decir, lo valioso evidentemente es la Virgen de Luján, pero él ve que el envoltorio está muy deteriorado, y entonces un cofre para la madre, ¿no? Un cofre para esa perla, para la Virgen. Bueno, al poquito tiempo, esto es 1871, en 1872 el arzobispo de Buenos Aires, que era Monseñor Aneiros, le encarga a los vicentinos la tarea pastoral en Luján. Y ahí va a Salver como nuevo sacerdote, acompañando a quien va a ser el primer párroco de Luján. Así que la Virgen lo atrae a este joven sacerdote, que entonces junto al padre Eusebio Fredet, primer rector y párroco vicentino, llegan al santuario. Empieza a hacer las tareas sacerdotales de cualquier joven sacerdote, que son todas las que más se puedan, ¿no? Y entonces la atención de los peregrinos, la predicación en las misas de los domingos, también por supuesto la catequesis, los enfermos, las visitas a las personas que no pueden llegar, pláticas especiales, creación de asociaciones, ¿no? Las hijas de María, damas vicentinas, etcétera, ¿no? Cantidad de asociaciones que estaban surgiendo, bueno, con la nueva congregación que se hace cargo. Antes habían estado sacerdotes de Buenos Aires, pero muy, podríamos decir, perdónenme la expresión, muy a los ponchazos. Eran sacerdotes que, bueno, por devoción, pero nadie le interesaba demasiado qué pasaba a tantos kilómetros del centro de Buenos Aires. Y entonces esta zona rural estaba muy poco atendida pastoralmente. La Virgen iba teniendo cada vez más afluencia de peregrinos, por eso se hizo necesario, bueno, vamos a dárselo a una congregación, la de los vicentinos.
Bueno, ahí entonces Salver en esa primera etapa, encantado de estar con la perla y de ver cómo puede mejorar el cofre, pero también allí, al poco tiempo, otra misión, que es propia de los sacerdotes misioneros. Había que ir todavía más allá, había que ir a la línea de frontera y todavía más si se podían meter con los indios, ¿no? Es decir, a la trinchera, allá tiene que ir Salver junto con un sacerdote de ahí, del santuario, en 1873, estamos entonces ahí a poquito de llegar también, 1873, con el padre Meinster. ¿A dónde van? A Azul. Había una casa misión en Azul donde estaba el cacique Catriel. Tenían las tolderías y allí entonces la misión que les encomienda el obispo de Buenos Aires, el cual abarcaba pastoralmente toda esa zona. No había otro obispo de Buenos Aires, se juntaba después con el de Santiago del Estero, que había sido la primera diócesis y era la que venía del norte, ¿no? Pero eran, no pensemos hoy, decimos los obispos de Argentina son más de 100. En aquel momento los obispos de Argentina eran 4, ¿no? Y entonces estamos hablando de extensos territorios, pero con muy poquita población y por lo tanto quedaban a cargo del obispo que estaba a cientos de kilómetros. Bueno, ahí va Salver en 1873 a las tolderías de Cipriano Catriel. También allí tiene que llevar el Evangelio, tiene que tratar de que los indios se conviertan a la fe, tiene que buscar acuerdos, en principio estimular, ¿no?, los acuerdos con el gobierno, acuerdos sólidos para que se pacificaran las tribus y entonces se pudiese negociar la pertenencia de un lugar y bueno, cómo se iban a ir insertando en la naciente nación. Con esta misma misión también, además de estar en Azul, viene hasta Bragado, donde hay otra toldería, la toldería de Railef, otro cacique entonces. En Bragado, Laguna La Barrascosa, es donde le toca misionar a Salver, y ahí tiene una buena cosecha, porque se convierte el cacique, se bautiza, toma la comunión y se casa. Y a la vez, junto con el cacique, como solía pasar, la tribu, su familia, muchos integrantes también se convierten. Así que le fue bastante bien allí acá en Bragado. Una cosita más. Vuelve a Azul, ya con esto bien logrado, y desde Azul otra misión que lo envía a las Salinas Grandes, ya mucho más tierra adentro. Esto es en 1875, o sea, está pasando 2-3 años entre los indios, y en 1875 este joven sacerdote tiene que ir a Salinas Grandes a ver a Manuel Namuncurá, el padre de Ceferino Namuncurá, es más conocido, el Beato, ¿no? Bueno, el papá de Ceferino era un cacique importante que tenía muchas tribus a cargo, podríamos decir, o unidas a él, y al gobierno le interesaba mucho que se pacificaran esas tribus y lograr acuerdos verdaderamente confiables, porque se rompían los acuerdos, venían los malones o avanzaba el ejército y entonces eso era siempre caótico. Con respecto a la misión con Namuncurá, ahí tenía Salver especialmente que rescatar cautivos. Había una mujer, Lazos de apellido, que tenía 5 hijos tomados cautivos por los indios. Y una de las misiones de Salver era traerlos de vuelta a su casa. Junto al rescate de los cautivos, otra tarea de Salver era precisamente este tratado de paz con el gobierno y permitir la presencia de misioneros en las tribus de Namuncurá. Bueno, acá es donde se produce un problema porque otros caciques, no Manuel Namuncurá, pero otros caciques,
sospechan de Salver y lo acusan de espía del gobierno, lo acusan también de enemigo de los indios y de portador de gualicho, decían, ¿no? El gualicho famoso eran precisamente los maleficios, pero muy concretamente la viruela. Entonces Salver, con estos 24 años, 25, se ve acusado y en medio de la toldería, rodeado de gente que lo quiere matar. Él habla de ese momento como un momento trágico, un momento aciago, donde acude a la Virgen y ahí se gesta el voto de Salver, ¿no? El voto de Salver que incluye lo que estamos viendo. Salver le pide a la Virgen en un momento de desesperación: sálvame de esta y yo te prometo, ¿qué le promete? Te prometo difundir la devoción, que todo el mundo conozca a la Virgen de Luján. Te prometo escribir la historia, porque es una historia hermosa y se está perdiendo. Prometo hacerlo por escrito y prometo el famoso nuevo cofre. Prometo la construcción del templo. Bueno, ahí también intervienen, en ese mismo momento, cuenta Salver, intervienen dos caciques parientes de Namuncurá, hermanos, y logran convencer al resto de que Salver no es un enemigo de los indios, de que no tiene el gualicho y que tampoco está como espía, ¿no es cierto?, del gobierno. Bueno, a duras penas se salva con una especie de salvoconducto para atravesar todo el territorio indio y con la compañía de uno de esos caciques regresa a Luján. Y ahí ya en Luján se pone manos a la obra con toda esta tarea. A ver, alguna fecha más, yo no quiero abundar en fechas, pero en 1876 se produce este regreso. Regresó con los cautivos a salvo, con 10, los 5 hijos de la mujer esta Lazos y otros más. Y a la vez la compañía de uno de los caciques que lo ayudó a llegar de vuelta hasta Luján. No pudieron volver más a las tolderías y él ya a partir de ahí se queda en Luján trabajando por la basílica. Primero los 2 volúmenes grandes donde está la historia de la Virgen de Luján, que esto lo pudo hacer recién en 1885. Volvió en el 76, en el 85 pudo hacer la historia de la Virgen de Luján y junto a eso fue promoviendo la donación de joyas para la corona de la Virgen, porque el gran proyecto era hacer coronar a la Virgen de Luján por el Papa, ¿no? Y el Papa era León XIII, al cual Salver va a ir a visitar al año siguiente, 1886, viaja a Europa delegado por los obispos de Argentina, de Uruguay y de Paraguay para pedirle al Papa que corone a la Virgen de Luján. Bueno, y con esto cierro, porque si no les voy a spoilear el video. La Virgen de Luján es la primera imagen coronada fuera de Europa. La primera imagen coronada, en América, por supuesto, ¿no? Y eso, bueno, nos enorgullece, nos honra y nos habla entonces de la importancia, ¿no? De la importancia de la perla. La basílica es hermosísima, pero no deja de ser el cofre. Para nosotros, evidentemente, que lo valioso es la presencia de María y en este apóstol de la Virgen, en este apóstol de la Virgen de Luján, tenemos entonces el difusor del culto, aquel que también nos dejó el legado de una historia muy bien documentada. Se hubiese perdido y hubiese quedado en la leyenda de Luján si Salver no hubiera rescatado documentación de época y la maravilla del templo neogótico, como nos decían recién, y así heredado también, ¿no?, de la tradición medieval
francesa. Bueno, hasta acá llego para poder entonces dejar que las imágenes y la palabra de especialistas como el guía que nos atendió también en Luján, pueda profundizar un poquito más. Gracias por la atención. Una vez liberado de la situación límite vivida en territorios de Manuel Namuncurá, el padre Salver comienza a cumplir con sus promesas. Se empecina en documentar la obra más importante de la historiografía acerca de la Virgen de Luján, y también le promete hacer más grande el culto y un templo digno de la importancia que tenía la Virgen. Con su obra de la historia de la Virgen de Luján es que se va a presentar en Roma ante su santidad León XIII con una corona costeada, hecha en Francia, costeada por los fieles, y va a convencer al Papa de la importancia de un culto a la Virgen María en estas tierras. Y ahí es donde León XIII bendice esta corona, y cuando regresa a la Argentina, el 8 de mayo de 1887 se va a llevar a cabo la ceremonia junto al arzobispo de Buenos Aires, Monseñor León Federico Aneiros, la coronación pontificia. Siendo este acto el primero en América, o el primero fuera de Roma, de importancia, es el reconocimiento a un culto mariano en estas tierras, frente a 40.000 personas, con lo cual es su segunda promesa. Y esto ocurre el 8 de mayo de 1887, y por eso ese es el día que se celebra la festividad de la Virgen de Luján. 8 días después de la coronación pontificia se va a colocar la piedra fundamental de este santuario. El santuario de la Virgen de Luján no siempre estuvo en el mismo lugar. Desde el día en que ella decidió quedarse en este sector de la provincia de Buenos Aires, ha sido albergada en diferentes edificaciones hasta llegar a la basílica que hoy conocemos. El sitio donde ocurre el milagro, en 1630, en la detención de la carreta, es una locación que hoy estaría porque en ese momento no existía como tal la jurisdicción del partido de Pilar, partido bonaerense de Pilar, ¿no? Unos 25 kilómetros de aquí, por ejemplo. Todo eso después formó parte de la jurisdicción de la villa de Luján. Entonces, de ahí que es el milagro de Luján. En el momento en que ocurre la detención de la carreta, era un camino rural a orillas del río, que fue quedando la imagen expuesta en una ermita muy precaria, donde quedó librado un poco a las inclemencias del tiempo, el abandono. Si bien ya era conocida lo milagrosa que era la imagen, y mucha gente que pasaba por ese antiguo camino real, el primero que hubo, porque después el camino real va a ser otro. El original es el camino que pasa por lo que sería el trazado de la ruta 8, por ejemplo, ¿no? El que después se va a empezar a utilizar es el que traza por la ruta 7. Ahí aparece la presencia de Ana de Matos, que es la dama que va a adquirir la imagen para traerla a esta zona donde le iba a donar unas tierras para hacer un primer templo. El primer templo que va a tener no es este, hay templos anteriores, ahí es donde viene con la imagen el negrito Manuel, que va a estar al cuidado de la Virgen y a la atención de los fieles. Pero eso ya comienza a darse esta situación de que va creciendo mucho la devoción a la Virgen, y había que tender cualquier templo que se hubiera realizado a fines del siglo XVII, en 1690, el primer templo importante, iba quedando chico. En el siglo XVIII va a haber otro templo ya de líneas arquitectónicas coloniales, que ya ocupa la manzana que ocupa hoy la basílica. Hay una donación de las tierras donde está la basílica, que fue donada por esta mujer, Ana de Matos, con la condición de que la imagen nunca se moviera de este lugar. De ser así, las tierras donadas
en ese momento era el arzobispado de Buenos Aires, donadas a la iglesia. Si la imagen era sacada de este lugar, esas tierras volvían a sus herederos. Tal es así que entonces la construcción de la basílica ya en el siglo XIX tiene que coexistir en el mismo predio con el templo anterior y por eso tiene que ser demolido. La basílica comienza a construirse en 1890 de atrás hacia adelante. El padre Salver va a encarar toda esta obra, incluso las disputas en torno al estilo arquitectónico, que eran básicamente por lo suntuoso y lo costoso que iba a ser. Nadie podía vislumbrar en esa época semejante templo en plena llanura pampeana, donde ni siquiera había árboles y donde cualquier intento de construir algo de semejante magnitud iba a ser por lo menos un problema, ¿no? Nada lo detuvo. La elección del estilo arquitectónico no fue casual. En ese momento histórico, había razones muy fuertes por las que el padre Salver decidió que esta basílica se construyera así. En el siglo XIX, la iglesia se enfrenta a la modernidad. Y entonces había para ellos, hoy, por ejemplo, las ideas se expresan en otros medios, ¿no? En las redes sociales. La arquitectura era el discurso de las ideas de una sociedad. Entonces un edificio hablaba, contaba, representaba. Y para el cristianismo del siglo XIX, este estilo arquitectónico era el que mejor representaba los valores cristianos de Occidente. Como en su momento, en la época del Renacimiento, el barroco representaba la grandeza de Dios en la tierra y por eso lo recargado, y la iglesia tenía un contexto, se enfrentaba al protestantismo. Entonces, todo patrimonio es producto de una época, hay que entenderlo en esos valores. Entonces, el estilo arquitectónico neogótico va a mirar a ese pasado y va a recuperar de ese pasado los valores cristianos. Es fácil reconocer en el estilo neogótico ojival la carga fuerte de símbolos que tiene. El más importante es la ojiva, ¿no? Las manos en actitud de oración. Podríamos estar hablando horas de todo lo simbólico que tiene este estilo, que es el que mejor representa, así lo entendió Salver, ¿no? Y obviamente Salver aquí en Argentina, apoyando la causa de la defensa de la educación católica, Monseñor León Federico de Negros también, creían fundamentalmente que, bueno, la patrona de la patria tenía que tener un templo de estas características porque era lo que mejor representaba la cristiandad en Occidente. No había duda de eso y ahí es donde empieza la vinculación con el arzobispado de Buenos Aires y llegan nada menos que ante el Papa y objeto también de eso es la coronación pontificia, ¿no? Siendo, como ya hemos hablado, la primera vocación en ser reconocida por la Santa Sede como un culto a la Virgen María, ¿no? Que después ya era, en el momento de la coronación pontificia, ya era Inmaculada Concepción, ya había sido proclamado el dogma, o sea que era este estilo, tenía que hacerse en este estilo contra viento y marea. La idea de llevar adelante un templo con estas líneas arquitectónicas suponía un enorme desafío, no solo desde el costo, sino también que no había en el país muchos de los materiales, tales así que, por ejemplo, los vitrales son traídos de Francia, ¿no? Este proceso de tantos años llevó el trabajo mancomunado de 8 arquitectos. El primero, Ulderico Courtois, junto con un también ingeniero paisajista flamán, el otro era de origen belga, pero en franceses o belgas, la mayoría, se van a ocupar de iniciar este proceso de construcción en este estilo. La importancia de la mirada del neogótico francés estaba garantizada en los arquitectos en primer lugar, porque además
Uno de ellos, Ulderico Courtois, era discípulo del principal exponente del movimiento neogótico de finales del siglo XIX en Europa. Como inspiración para el proyecto arquitectónico se toma Notre Dame, se toma Chartres, se toma Reims, ¿no? Estas iglesias, estas catedrales francesas. Y después en la sucesivo, los arquitectos que fueron interviniendo, siempre fieles a este proyecto original, el neogótico ojival francés. Neogótico ojival francés. Veamos ahora cómo fue superado el reto gigantesco de conseguir los recursos necesarios para costear una construcción de semejante magnitud. La vinculación de la Congregación de la Misión, del Padre Salver, con las colectividades. Ya es cierto que era muy popular el culto a la Virgen de Luján, las manifestaciones de fe traspasaban las fronteras incluso de la nación. La ceremonia de la coronación pontificia que había ocurrido el 8 de mayo de 1887 trajo a más de 40.000 personas, con lo cual era de suponer que todos quisieran participar de esta construcción. Tal es así que la vinculación con los sectores más pudientes de la aristocracia de Buenos Aires viene garantizada también la adhesión del Arzobispado de Buenos Aires en este emprendimiento, que van a donar tal vez las cosas más suntuosas, los altares, las arañas, costear la estructura, las columnas, pero también el Padre Salver que se va a vincular con todos los sectores, copia un modelo constructivo que es el del Sagrado Corazón, el Sacré-Cœur de París, que se hizo de esta manera. Ustedes van a notar que en distintas partes del santuario hay nombres, por ejemplo, en las piedras. Bueno, hacer el ladrillo de piedra, que es un revestimiento, tenía también su costo, pero era muy menor si lo comparamos con un altar o lo comparamos con una vidriera, una ventana. Entonces, ahí podían participar de la construcción o hacer su aporte las personas más humildes y se les permitía entonces llevar el nombre de aquellos que habían colaborado. Por eso es que todo lo que hay en el santuario, en esta basílica, durante todo el proceso de construcción fue hecho con donaciones, ¿no? Algunas obviamente de sectores más pudientes y otras más humildes. El Padre Salver murió joven y apenas pudo ver el inicio de la obra. Sin embargo, su impulso se mantuvo en los continuadores de la construcción, quienes terminaron el proyecto tal cual lo había pensado su inspirador. El Padre Salver fallece muy joven, a la edad de 52 años, en 1899, a tan solo 9 años de iniciada la construcción de la basílica. A él le tocó la tarea titánica de buscar la manera de que pueda hacerse factible la construcción, ¿no? Por eso es que el proyecto avanzó al principio lentamente, ¿no? Por ejemplo, para poder construir la basílica era necesario contar con madera para coser los ladrillos, que no había acá, ¿no? Entonces la búsqueda es en Córdoba. Había que buscar una piedra para el revestimiento. Él recorre toda la Argentina, grandes canteras, hasta que se deciden por una roca sedimentaria que está en una cantera en una de las márgenes del río Uruguay, en la zona de Colón, en Entre Ríos. También los mármoles para los pisos, los materiales. Él tuvo que ocuparse del nivelamiento del terreno, o sea, todas las cosas previas que llevaron su tiempo. El inicio de la construcción, entonces, al principio se va a ver bastante como un proceso muy lento. En esta sucesión de 8 arquitectos, hasta la finalización de obra, el padre Davani, el padre Gimalak, Brignadel y varios curas que ocuparon el cargo del párroco continuaron con el proyecto original. En el año 1904, la basílica llega a instancias de necesitar la demolición del templo anterior. Bueno, ahí comienza a demolerse el templo anterior, porque en definitiva el templo había tenido también ese que era originalmente un estilo colonial, había tenido una restauración, pero lo cierto era que para hacer la basílica debía hacerse en la misma manzana, por cuestiones jurídicas y legales, ¿no? En el testamento de los donantes de las tierras, la imagen de la Virgen no podía moverse de este lugar. Entonces tuvieron que coexistir ambos templos, pero ya en el año 1904 se hace el traslado de la imagen
del antiguo camarín al camarín actual. Y con la demolición del templo anterior se van a asentar los cimientos de las torres. La basílica tiene unas torres de 106,5 metros. Y ahí continúa el proceso que va a llevar todavía en el año 1910. Hay una excusa muy importante para hacer la inauguración del santuario, porque en 1910 nos reúne a todo el pueblo argentino en los festejos del centenario de la Revolución de Mayo, y va a visitar el santuario nada menos que la infanta Isabel de Borbón. Entonces el santuario tenía que estar inaugurado. Se inaugura obviamente la obra parcialmente construida, y de ahí en más hasta 1935 continúa la obra con, para terminarla, sobre todo la majestuosidad de la nave central, el techo, la cubierta y las torres, ¿no? Hay que entender que muchos materiales venían de Europa. Europa atraviesa en ese periodo 2 guerras. Entonces, por ejemplo, las campanas, el campanario de la basílica tiene 20 campanas de hierro fundido que se hacían en Milán, en el norte de Italia, empresas o fábricas que no tenían hombres por la guerra. Entonces se tardó mucho también en poder recibir todos los materiales. O sea, hubo situaciones que fueron muy adversas en todo este proceso de construcción. Hace 100 años se elabora el campanario, por ejemplo, ¿no? La máquina del reloj, y así hasta que en el año 35 se puede finalizar la obra, ¿no? Entonces es un proceso muy largo. Lo cierto es que todos los continuadores de la obra de Salver lo hicieron teniendo en cuenta la fidelidad del proyecto original. La majestuosidad de esta basílica no termina en el plano que pisamos al entrar. Por debajo de ese nivel existe la cripta, un sitio que no hay que dejar de visitar. Este es el subsuelo de la basílica, tiene el mismo tamaño de la planta. La basílica afecta en su planta una cruz latina. La cripta como tal, ¿no?, que significa encierro, se remonta al origen del cristianismo. Pensemos que en su origen, desde que Jesús funda la iglesia, los seguidores de Cristo y a la vez los seguidores de Cristo fueron perseguidos. El Imperio Romano hace una persecución durante casi 200 años, lugar donde los que profesaban la fe incluso fueron martirizados. Por lo tanto, debían ocultarse. Ahí es un poco el origen de la cripta, el oculto en ese sentido, ¿no? Tener que ocultarse para manifestar su fe. Con el tiempo fue cambiando esto de significados y pasó a ser el lugar donde también estaban sepultados los sacerdotes. Desde el punto de vista de lo simbólico, del estilo arquitectónico, este lugar representa la iglesia paciente en el purgatorio. Para este lugar, en la década del 80 del siglo XX, se dispone de realizar un santuario de advocaciones de la Virgen María. Y lo que ustedes van a ver hoy es que, a partir de la década del 90 del siglo XX también, hay una apertura hacia advocaciones de todas partes del mundo. Entonces, lo que vamos a ver hoy en la cripta tenemos 90 imágenes, más o menos, de distintas advocaciones de todos los continentes que han traído colectividades y que muchas de ellas tienen esa dinámica, ¿no? Es de destacar, por ejemplo, que el primer y segundo fin de semana de agosto la colectividad boliviana, que es muy presente en nuestro país, realiza toda la festividad de la Virgen de Copacabana que tenemos aquí. Pero lo propio hacen muchas colectividades. Entonces es un lugar visitado. Hoy se visita con visitas guiadas donde se narran las historias de todas estas advocaciones que vamos a tener representadas en distintas formas, ¿no? Imágenes de bulto, de vestir, cuadros, iconografía de distintos países y de distintas culturas, sobre todo, ¿no? Lo que fue un proyecto original para imágenes de América Latina, hoy es universal. Cuando el otoño del año 2000 llegaba a su fin, ocurrió un incidente que se transformó en noticia internacional. Una de las cruces de las torres cayó sobre la escalinata lateral de la basílica, y si bien no hubo que lamentar víctimas, debido en gran parte a que esto sucedió de noche, la preocupación se generalizó. En una mañana muy fría, un 13 de junio,
del año 2000, cae una de las cruces. La basílica tiene 2 cruces en su extremo, en el extremo de las agujas, al final, a los 106 metros de altura. Las cruces son de proporciones importantes, hechas en hierro, en cobre y en bronce, 6 metros de largo y 1.500 kilos. En una de las cruces, en la torre oriental, está la efigie de la Virgen de Luján, y en la otra cruz, en la torre occidental, el monograma del Ave María, la A y la M entrelazada. Cuando cae la cruz, una mañana muy fría en ese año, se encienden todas las alarmas del posible deterioro y se preveía lo peor. Y por precaución se va a quitar la otra cruz, pensando que podía caer también. Bueno, comienza el proceso de restauración en el 2003 y ahí es donde se dan cuenta de que en realidad el problema de por qué va a caer la cruz tiene que ver con el revestimiento, no con la estructura. La basílica, tal como la vemos de afuera en su aspecto exterior, aparenta ser de piedra. En realidad la basílica es de mampostería de ladrillo, de hierro, de hormigón, y va a ser revestida en piedra para darle ese aspecto del gótico medieval. La piedra que es utilizada para el revestimiento, que es extraída de una cantera a orillas del río Uruguay, en la zona de Colón, en Entre Ríos, es una piedra muy bonita, es una roca sedimentaria. Como toda roca sedimentaria, se forma en superficie por compactación de sedimentos, ¿no? Con lo cual no tiene esa resistencia, esa dureza. Es una piedra bastante porosa. Aquí donde nos encontramos, en este lugar, en Luján, el clima es templado oceánico, con precipitaciones regulares todo el año, y muy marcadas son las estaciones del año. Entonces el invierno es muy frío, el verano es muy caluroso. Los materiales trabajan todo el tiempo, ¿no? Dilatación, contracción. Y ahí es donde deja pasar la humedad que va a provocar la corrosión del hierro. Y es donde cae la cruz. Esto es importante tener en cuenta porque la basílica no tiene un problema estructural. No es que se teme de que haya un deterioro en el edificio estructuralmente hablando. Es un revestimiento. Se decide hacer 2 réplicas de las cruces exactamente iguales en peso, tamaño y materiales. Y las van a hacer en el astillero Río de Santiago, en La Plata, y como anécdota interesante es que los trabajadores del astillero donaron sus horas de trabajo para elaborar estas cruces. La que cayó, hoy la tenemos en un edificio contiguo, que es el Descanso del Peregrino, tal y como quedó, y la que fue sacada por una cuestión de seguridad se la va a restaurar y es la que hoy se expone en el claustro del santuario. Y las que están en la cima de las agujas son 2 réplicas. Entre las muchas curiosidades que se registran en este santuario, es de destacar que Nuestra Señora de Luján ha sido visitada por 4 figuras que fueron papas. El primero es Giovanni Battista Mastai Ferretti, siendo cardenal, viene a Luján en su paso a Chile en una misión diplomática. Él puede rezar ante la Virgen de Luján. Después va a ser Pío IX, que es tan importante para la Iglesia Católica porque es quien va a proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, ya siendo papa. El segundo que viene, también siendo cardenal, es Eugenio Pacelli, en ocasión del Congreso Eucarístico Internacional en 1934, que después va a ser Pío XII. También estuvo frente a la imagen de la Virgen de Luján. El tercero, Juan Pablo II, que es el único que va a venir siendo papa en 1982, el 11 de junio, en ocasión del conflicto por la Guerra de Malvinas. Y Bergoglio nunca vino siendo Francisco, pero estuvo acá muchas veces en este santuario.
María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y luego de revisar la historia de su construcción, ponemos la mirada en la actualidad de esta basílica, seguramente el santuario católico más importante de la República Argentina. Más o menos unos 7 millones de personas nos visitan por año, alrededor de unos 20.000 bautismos se hacen, el año pasado fueron unos 14.000 bautismos que se hacen acá, por fin de semana son casi 300, 400 bautismos que nosotros hacemos, las confesiones que están constantemente, las bendiciones que son la puerta de entrada a la vida de los sacramentos. Si uno ve el santuario, lo que va viendo es siempre la vida cristiana y la renovación de la vida cristiana, ¿no? Es decir, bueno, y eso es lo que nosotros hacemos y es lo más lindo del santuario, ¿no? Es decir, experimentar y descubrir lo que nosotros llamamos la vida de la gracia. Salver quiso esto para el peregrino, lo pensó, es decir, como la joya que es la Virgen, bueno, él la quiso recubrir, y en esto de recubrir a la joya lo que hace es atraer a sus hijos, ¿no? Para escucharlos, porque el milagro de Luján tiene que ver mucho con eso también, ¿no? Como una madre que se queda al pie de la cruz escuchando a este pueblo que necesita. Así que más que los datos, lo lindo es lo que sucede en el corazón de cada uno de los peregrinos cuando llega, cuando se encuentra con la Virgen. Nosotros somos los responsables de llevar en este momento la gracia de Dios y bueno, nada, es decir, vivimos de esta historia, ¿no? Es decir, y somos herederos de un pasado y queremos también preparar el futuro. Ya estamos preparando los 400 años de la Virgen, así que bueno, es una alegría que estén por acá y bueno, y esos son un poco los datos de lo que hacemos acá en el santuario. El movimiento de gente en el santuario para que, bueno, acá sí, los números de concurrencia son faraónicos y es necesaria la ayuda de mucha gente, ¿no? No solamente los sacerdotes, de los que están en el santuario, de la diócesis, de otros lados, también hay una red de servidores que trabajan mucho, que asisten en los bautismos, en las misas, a los sacerdotes. Todo se costea también con mucha voluntad y económicamente con las donaciones de la gente, las ofrendas. El Departamento de Turismo y Patrimonio genera ingresos también que son volcados. Primero, bueno, hay una fuente de trabajo, hay guías trabajando, guías recibidos, matriculados en el Colegio de Profesionales de la Provincia de Buenos Aires. Se gestiona un servicio de visita guiada que tiene un costo y que eso también ayuda a mantener desde la limpieza del santuario hasta restauraciones, por ejemplo. Pensemos que ya estamos cerca de este edificio tener 100 años, ¿no? Y mantenerlo es muy costoso. Y también están, bueno, las santerías del santuario, pero todo sigue siendo siempre con la misma filosofía, con el aporte de la gente, de los fieles, ya sea pagando una visita guiada o haciendo una ofrenda en una alcancía, o donando, como sea. Le pedimos a Jesús que los bendiga, a nuestra Madre de Luján que nos siga acompañando y bueno, y tanto Padre Salver como el Negrito Manuel y el Cardenal Pironio son como nuestras 3 estrellas, ¿no? Es decir, los 3 santos que nos acompañan, 3 grandes personas, es decir, bueno, Salver es el capellán de la Virgen, ¿no? Manuel aquel que la cuidó y bueno, y Pironio se reconoce como un milagro de la Virgen, así que bueno, vamos a pedirle a ellos que intercedan desde el cielo y que le regalen a ustedes y a todo el pueblo de Chacabuco esta abundante bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.